Dios bendiga mucho, hermanos. Le damos gracias al Señor. Y bueno, no sé si recuerda lo que hablamos el culto anterior sobre el estar apasionados, de volver a apasionarnos, a tener ese fuego. Y recuerda que había que hacer. A ver quién se acuerda. ¿Cómo hacemos para encender el fuego? Para que ese fuego siga constante en nuestra vida. Era el hablar, el predicar el Evangelio. En todo lugar donde estemos, y el Señor me siguió hablando sobre eso, y es algo que en estos días me viene hablando, no sé si decir la palabra muy fuerte, pero constante, ¿no? A veces decimos, no, una costumbre, Dios me habló muy fuerte, como si nos gritara al oído, pero sí, constantemente se me viene esto. Y ahí en Mateo 28, 19, donde casi habíamos culminado el culto anterior, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso es un mandato directo de Jesús. O sea, Jesús agarra a sus seguidores, a sus discípulos, y les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En la Biblia del lenguaje actual dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, vayan. Y le dijo ¿a dónde? A cualquier lugar, a todas las naciones, donde caminen, donde estén, pero hagan discípulos. Háblenle a la gente de mí. Y esto en Reina Valera dice la gran comisión, ¿no? Pero sí, en realidad es el mandato de él, luego de resucitar y antes de irse. Dice, bueno, todo lo que vivieron, todas las cosas que hice, todo lo que experimentaron, ahora vayan y cuéntenle a la gente, háblenle a la gente. ¿A dónde? A todas las naciones, donde te muevas. Y eso es lo que sentía constante, que donde yo esté, donde me mueva, es mi responsabilidad hacer discípulos, hablarle de Jesús, contarle de Jesús. Entonces no sé si Él tiene ese ir mío. Tendríamos que preguntarnos si Dios tiene nuestro ir. Porque sí tenemos unos días de culto donde tenemos una responsabilidad, pero Él dice, donde vayas, donde estés, habla de mí, habla del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. O sea, ¿qué buenas noticias le voy a contar a la gente? Donde vaya, donde me mueva. Y lo que sí pensaba, hermano, es que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mente y nuestras costumbres como iglesia. Y es necesario cambiarlo. Yo estoy en esa etapa también de transformación y siempre vamos, porque la Biblia habla que vamos de gloria en gloria, de que tenemos que despojar nuestro viejo hombre, tenemos que renovarnos constantemente lo que Dios quiere hacer. Y sé que como iglesia de este lugar, después los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero este lugar necesitamos tener un cambio, necesitamos tener una reforma, necesitamos cambiar ciertas costumbres que nosotros tenemos, porque muchas de las cosas que están bien, pero las hacemos por costumbre. Hay muchas cosas en la iglesia que hacemos, pero que las hacemos por costumbre. Por ejemplo, tenemos a veces la costumbre de decir, bueno, tal día vamos a salir a evangelizar, ¿no? Que hasta lo hemos hecho. Bueno, la semana que viene, hermanos, vamos a salir a evangelizar como iglesia, hablo como iglesia, como cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos las remeras de la iglesia y armamos globos. Lo armamos como un día especial, como una ocasión especial, y que no está en parte mal, pero la Biblia nos habla de otra cosa. La Biblia nos habla de algo distinto en Romanos 12:1, vaya ahí. No lo pone como una ocasión en especial, el evangelizar, el hablar de Jesús. Romanos 12:1, escuche lo que dice Pablo, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias, mire cómo se lo dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo en este pasaje? Pablo prácticamente está diciendo, agarrá todas las tareas que vos tenés en tu vida cotidiana, desde que te levantás. Algunos llevamos a los chicos al colegio, luego nos vamos a trabajar, tenemos un trabajo de oficina, trabajo de reparto, otros van al colegio, otros son docentes, otros, o sea, todos tenemos diferentes tipos de oficio. Y Pablo dice, agarrá todo esto y ofrecéselo a Dios como un sacrificio vivo, un culto agradable a Él. Tu vida cotidiana. Eso es lo que dice Pablo. Ese es nuestro culto racional, la vida cotidiana. No poner un día, como dije recién, de evangelismo, o los 2 días que nosotros en este lugar tenemos de culto, sino que nuestra vida diaria, desde que me levanto, lo que Pablo dice, el sacrificio vivo, es ofrecérselo a Dios como un culto. Eso es lo que él está diciendo. Desde el momento que me levanto y desde que llego a mi trabajo y desde que estoy con lo que yo tengo que hacer, mi vida ordinaria y cotidiana, ofrecésela a Dios como un culto. Ese es tu culto racional. Cada día de mi vida es un culto para Dios. Un poco lo que decía Jesús, donde vayan, prediquen el evangelio, donde estén, manifiesten el reino de Dios. Y mira, hermano, la palabra culto que usa Pablo ahí, en griego es latreuen, que significa dedicar la vida. Por eso les digo que lo que Pablo está diciendo es, cuando nosotros le dedicamos nuestra vida diaria a Dios, ese es el culto que Dios está esperando. No es malo lo que estamos haciendo en este lugar, porque es donde nos juntamos todos juntos a adorar a Dios, pero lo que Dios pretende de nosotros es que donde estemos, donde nos movamos, le ofrezcamos un culto a Él como un sacrificio vivo. Dedicarle nuestra vida a Dios. Y dedicarle nuestra vida a Dios, como decía en la prédica anterior, no es que estemos los 7 días metidos dentro de la iglesia. Eso no es dedicarle a Dios. ¿Sabe? Por eso digo que hay que cambiar ciertas costumbres que nosotros tenemos. Tenemos que ir transformando nuestra mente, porque a veces pensamos nosotros que dentro de las paredes es donde se mueve la presencia de Dios, es donde está la presencia de Dios. Hermano, ¿qué pasaría si venimos a un culto y se corta la luz y no hay música? Decimos que la presencia de Dios no se va a manifestar, de que Dios no se va a mover, pero como es por costumbre lo que nosotros tenemos, no, si no hay música o si no hay luz, la presencia de Dios no se va a mover en nuestras vidas, porque es algo que tenemos por costumbre. Si dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ahora quiero que vayamos más adelante y vamos a entender esto, a lo que quiero llegar, de que nuestra vida sea un culto para Dios. Y tenemos que repreguntarnos, porque a veces podemos estar haciendo una vida dentro de la iglesia y parece que le estamos ofreciendo culto a Dios, pero cuando salimos no manifestamos el reino de Dios. Donde me muevo, hermano, no sé si alguna vez te preguntaste si en el lugar donde trabajás, en el lugar donde mayormente estás, con la gente que te rodea, si por lo menos sabe que sos cristiano, si ellos saben. O sea, si vos estás en contacto con gente y por lo menos, o sea, saben que sos un hijo de Dios. Porque ese es nuestro culto racional. No es dentro de este lugar, sino afuera. Por eso Jesús dice, vayan. Vayan, hermano, como decía el otro día, tranquilamente Jesús podría haber dicho, vengan a la sinagoga, júntense en las sinagogas y en las casas y manifiesten el reino ahí, sino que todo lo contrario. Él le dijo, sí congréguense, sí estén unidos para fortalecerse, pero luego vayan y por donde vayan manifiesten el reino de Dios. Ese es el verdadero culto que Dios está esperando. Ese es nuestro sacrificio vivo. Que nosotros vayamos y manifestemos el reino de Dios. No es solo algo que hacer en la iglesia. Yo no sé si alguna vez frecuentó en diferentes congregaciones donde parece que el ir escalando, para decirlo así de una manera, es cuanto más tiempo estés en la iglesia, más presente estés en la iglesia, entonces te voy a dar un lugar, te voy a dar un ministerio. Y resulta que al final y al cabo los títulos es lo que hacen especial a una persona. Tener un cargo dentro de la iglesia.
y están años y años, y la envidia que se forma también, porque tal vez, bueno, subieron a él y no lo subieron a él, pero si él viene hace más tiempo y él llegó recién ahora, entonces lo especial dentro de una congregación queda todo dentro, está todo dentro de la iglesia. Eso es lo que hace especial a un hijo de Dios. Sin embargo, nosotros, como somos el templo vivo de Dios, la gente tiene que vernos a nosotros afuera, donde vayamos. Nosotros somos el templo, no el lugar. Hoy podemos estar acá, mañana podremos irnos a otro lugar. Y lo que hace especial a este lugar son los hijos de Dios, no las paredes ni nada. Los hijos de Dios, nosotros somos los que manifestamos la presencia de Dios. A veces estamos esperando que la presencia descienda, y la presencia está en nosotros. Nosotros somos los que manifestamos la gloria de Dios acá adentro, y ¿por qué no afuera? Y esa es la parte que tenemos que transformar. Dios se puede mover acá adentro y Dios se puede mover allá afuera. ¿O usted cree que Dios no puede moverse allá afuera? ¿O cuántos tienen experiencia en su trabajo que tal vez le empezaron a hablar de Dios y la misma atmósfera, y a veces hasta mejor que lo que pudo haber vivido en un culto, se empieza a mover también ahí en su lugar de trabajo, ahí en una reunión con amigos, ahí con su familia, empezó a hablar de Dios y usted sabe que ahí está Dios trabajando con nosotros. Y esto me llevaba a meditar en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan todos la parábola? Sí. ¿Cuántos la saben, la del buen samaritano? ¿O no la saben? ¿Quién no la sabe? ¿O no se la acuerda? ¿Todos se la saben? Levanta la mano, Angelito. Ahí está. No, es que no se la sabe, no, ustedes se la saben. La del buen samaritano la saben. Resulta que hay unos ladrones que golpearon a una persona y la dejaron prácticamente desnuda al costado de un camino. ¿Y se acuerda quién pasó primero? Un sacerdote de Dios. Lo miró y siguió de largo. Un tiempo después esa persona quedó tirada. ¿Y quién pasó? Un levita. Alguien que estaba en la alabanza y la adoración. Y también siguió de largo. ¿Y luego quién pasó? Pasó alguien sin títulos, un samaritano. O sea, alguien común y corriente, dice el Señor. Yo creo que puso justamente estos títulos para que sepan que Dios no está buscando cargos, Dios está buscando personas que tengan ese tipo de corazón. Dice, pasó una persona que venía de Samaria y ese se hizo cargo de la necesidad de la persona que estaba ahí tirada. ¿A dónde fue? ¿Dentro de una iglesia? ¿Dentro de una congregación? No, en la vida cotidiana para el samaritano era un día ordinario como cualquier otro. Pero fíjese que quedó escrito en la Biblia la vida ordinaria de un hombre que ni sabemos el nombre, y no del sacerdote, no del levita. Porque eso está buscando Dios, que podamos manifestar su reino afuera. Y eso es lo que constantemente viene golpeando mi corazón, que Dios no está buscando, hermano, títulos, Dios no está buscando cargos, Dios no está buscando nada de eso, sino gente que le crea, y decíamos el otro día, gente que esté apasionada y gente que sepa que Dios lo puede usar en cualquier lugar. Eso es lo que busca Dios. Dios está buscando a alguien que leí esta semana como Maxi. Maxi es un chico que trabaja en una fiambrería, en un almacén de barrio, de acá de la zona. Entonces, este chico Maxi, apasionado por Dios, sé que empezó a buscar de Dios y empezó a buscar esto. Empezó a buscar, Señor, úsame, Señor, úsame. Pero tuvo que transformar su mente, porque a veces cuando es Señor, úsame, pensamos que nos va a usar en este lugar, que nos va a usar desde acá, desde dentro de la iglesia. Él le pidió, Señor, úsame. Entonces un día estaba ahí en la fiambrería, un almacén, un mercado de barrio, y viene uno de los proveedores a la fiambrería. Y dice que cuando lo ve entrar, él empieza a sentir una puntada en la rodilla que le dolía un montón. Y Dios venía trabajando eso con él. Le estaba haciendo sentir el dolor que tenía el otro. Entonces cuando se acerca, dice que cada vez que el hombre se acercaba más, a él más le dolía la rodilla. Y mientras lo veía caminar, pero dice que era un dolor tremendo. Entonces, dice que le pregunta, dice, te hago una pregunta, dice, ¿vos tenés como unos pinchazos en la rodilla? Dice, sí. Dice, ¿cómo sabes? Y él le dice, porque Jesús me lo reveló. ¿Me permitís que pueda orar por tu rodilla?
Dice que se puso a orar por la rodilla en la fiambrería, ahí al costadito. Y el hombre recibió sanidad en la rodilla. Dice que el hombre dice que no lo podía creer. Él cuenta, dice, y yo tampoco al principio, no podía creer que Dios me haya usado en la fiambrería. Pero no termina ahí. Resulta que había otro proveedor que estaba mirando, que dijo, no puede ser. Y dijo, che, a mí también, dice, tengo un problema en la rodilla. ¿Será que si me orás se me va a ir el dolor de la rodilla? Y dijo, si vos creés en el nombre de Jesús se va a ir. Y le puso la mano, oró y se le fue el problema de la rodilla. Dice que el hombre decía, hacía años que no podía hacer esto. No podía agacharse. ¿En dónde? En una fiambrería. Y él cuenta que el dueño, un hombre muy, muy cerrado, dice que un día lo llamó arriba y le dijo, vení, dice, pues yo no vi lo que están contando, porque la gente quería después, cuando venía, hablaban un rato de Jesús. Dice, yo tengo un problema en la columna hace 10 años. Pero el hombre le daba vergüenza ir y decir, también quiero que me ores. Entonces lo llevó ahí a la oficina, le dijo, ¿será que podrás orar? ¿Y que Jesús me puede sanar a mí también? Le dijo, claro que sí. Y oró y el hombre también se sanó de la columna. Entonces, eso es lo que Jesús dice, vayan y manifiesten el reino. Y no es que solo va a ocurrir dentro de la iglesia. Por eso él dice, vayan a ese lugar, vayan, donde ustedes se muevan, donde ustedes anden. Pero ahí está el hambre, dice, Señor, úsame. En mi vida cotidiana, en mi diaria, quiero que me uses. Ahí quiero ser usado, Señor. O sea, ¿podemos ser usados en la iglesia? Claro que sí. ¿Y podemos hacer diferentes cosas? Claro que sí. Pero la pasión tiene que estar en nuestra vida ordinaria. Acá venimos un día, hicimos la cuenta. 2 horas por culto, 2 días a la semana, 4 horas. Al mes son 16 horas. Y podemos manifestar todo el reino en 16 horas. O podemos hacer que toda nuestra vida sea un culto racional, esté dedicada a Dios. Hermano, constantemente, en donde me mueva, Dios puede usarme. Dios puede usarme y Dios va a usarme. ¿Por qué? Porque es palabra de Él, es palabra de Dios. Vayan y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Saber que Él está presente todos los días en donde yo esté. Entonces, hermano, lo que Él está esperando es que mi vida sea un culto racional, sea un culto dedicado a Él. Eso es lo que está esperando. No solo que vengamos a este lugar a congregar y adorarlo, que mi vida sea un culto para Dios. Desde que te levantás, sea un culto para Dios. Desde que llegás a tu trabajo, sea un culto para el Señor. Y la gente que te rodea, y hablarle a todos del Señor. Y nos ha pasado nosotros 3 que trabajábamos juntos, que al principio te cargan, se burlan, te dicen, bueno, yo era uno de esos que me burlaba, siempre cuento, de Gustavo, que está ahí con los anteojitos. Y así estaba antes y decía Flanders, porque con el suétercito, digo, hoy viene Flanders. Y yo no era cristiano y lo cargamos, ahí está Flanders, ahí está Flanders. Pero al fin y al cabo, a pesar de que un compañero se burlaba, el día que necesitamos que Dios nos hable, es donde se movió y vino y nos habló del Señor. O sea, porque y Dios ¿dónde nos usó? En un trabajo. Y Anto sintió la presencia del Espíritu Santo, sin saber que era Espíritu Santo, que se puso a llorar y dijo, no sé lo que me pasa, en la puerta de un trabajo. Ahí es donde Dios nos quiere usar. Ahí es donde la gente necesita. Te pone Dios en un lugar que tal vez no te guste mucho, pero es ahí donde tenés que manifestar el reino de Dios. Con la gente que te rodea, ahí nos está esperando Dios. Para eso, hermano, tenemos que dejar el temor y la comodidad. Eso es lo que quería tratar un poco hoy. El temor y la comodidad. A veces es el temor de lo que van a decir o los que se pueden llegar a burlar o lo que me pueden llegar a decir los de mi alrededor. Es el temor a eso. Y también la comodidad. Yo estoy cómodo con mi vida. ¿Por qué mi vida tiene que ser un culto para Dios toda mi vida? No. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Realmente el culto para el Señor es mi vida diaria. Tengo que dejar eso. Y yo ponía esto, hermano. Cuando Pedro tuvo que dejar su empresa que estaba prosperando encima porque está la pesca milagrosa, o sea, sé que ya las barcas se hundían. Para esa época la plata que iba a ganar Pedro era impresionante, pero Pedro tuvo que salir de su comodidad. Jesús le dijo, me encanta tu empresa, pero bueno, vení, seguime. Y llegó el momento de Pedro. Yo pensaba esto, si llegamos
al cielo y le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿te arrepentiste de haber tomado esa decisión? ¿De haber seguido a Jesús? ¿Usted qué cree que Pedro contestaría? Creo que Pedro habrá dicho, es lo mejor que pude hacer en mi vida. Pero tuvo que salir de ese estado. Hermano, su empresa prosperando. No estoy diciendo deja tu trabajo, sino cuando Dios te llama. Cuando Dios empieza a golpear la puerta de tu corazón y dice, ahora es el tiempo, este es tu tiempo. Entonces vamos a tener que salir también de nuestra comodidad. Mire lo que dice Mateo 4:13. Cuando llegó el tiempo de Jesús. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 16. Escuche, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces vemos acá que Jesús también, para comenzar su ministerio, tuvo que dejar Nazaret. Él tuvo que hacer algo. Él no se pudo quedar en Nazaret. Él tuvo que salir de Nazaret. Dice, y dejando Nazaret. ¿Por qué no empezó en Nazaret? Porque tenía que salir de su comodidad. Tenía que salir de esa zona de confort. Dice, y dejando Nazaret, fue y habitó ¿en dónde? En Capernaum. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Hermano, yo no sé si nosotros conocemos un montón de versículos, pero a veces para que la escritura se cumpla, hay que accionar. Si Jesús no accionaba, esa parte de la escritura no se iba a cumplir. ¿Cómo? Está bien. Entonces, se cumplió para que la escritura se cumpla. Entonces, él tuvo que accionar, tuvo que hacer algo. No se quedó sentado. A veces nosotros nos quedamos sentados esperando que vengan las bendiciones de Dios. Él tuvo que moverse, él tuvo que accionar. Y cuando yo acciono, cuando tomo una decisión y acciono, hay palabras que se van a cumplir. No van a venir estando sentados o siguiendo de la misma manera. Por eso decía al principio que necesitamos una transformación. Necesitamos movernos, necesitamos hacer algo. No solo esperar a que un martes, como tenemos nosotros, un sábado, Dios haga algo, Dios aparezca, que la presencia me inunde, sino que puede ser en cualquier momento de mi vida. Jesús, para que esto se cumpla, tuvo que moverse. Tuvo que accionar, tuvo que hacer algo, tuvo que dejar su lugar e ir a Capernaum. ¿Cuántos versículos, hermano, de memoria nos conocemos? Y los conocemos en griego, en hebreo y en arameo, en todos los idiomas. Pero ¿cuánto estamos accionando con esos versículos que nosotros conocemos? ¿Qué es lo que hacemos con tantas cosas? Mire, yo hoy antes de venir me sentía muy mal, muy mal. Le voy a confesar algo, me sentía muy mal. Lo primero que hice fui y agarré un ibuprofeno y me lo tomé para poder sentirme un poco mejor. Yo le voy a contar mi experiencia. Entonces me fui al patio, me senté, escribí algunas cositas más acá en la palabra. ¿Sabe qué se me vino a la mente? Cuando él dice, tú eres mi escudo, mi fortaleza, eres mi roca. Entonces empecé a meditar en eso. Yo digo que él es mi escudo. Pero así como lo primero que hago, porque fue lo primero que hice, me sentía mal y fui, agarré y tomé el ibuprofeno, no es pecado. Pero si yo digo que él es mi escudo, es lo primero que tengo que accionar, en que él es mi escudo. Después me puedo tomar el ibuprofeno. Y así con tantas cosas que tal vez me sé tantos versículos de memoria, pero que si no los acciono, si no los pongo por obra, nunca va a suceder nada. Entonces mi primer escudo fue un medicamento. Y le vuelvo a repetir, no es pecado. O como algunos dicen, tiren todos sus medicamentos. No, pero mi accionar, ni bien me sentí mal. ¿Cuántas veces estamos, por ejemplo, oprimidos y el accionar es quejarnos? Y enseguida nos quejamos y enseguida nos fastidiamos. Cuando Él dice, hermano, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia.
Entonces me conozco tantos versículos, pero nunca los acciono. ¿Cómo va a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento si yo cada vez que tengo un problema lo primero que hago es quejarme, patear todas las cosas, antes de ir y arrodillarme y orar a Dios? Entonces yo digo, pero no siento la presencia. Pero si tampoco estamos aplicando, como hizo Jesús, un accionar para que la palabra se cumpla. Nosotros lo que tenemos que saber que de Génesis a Apocalipsis todo se va a cumplir. Todo, hermano, todo tiene cumplimiento. Y las promesas que Dios tiene para nosotros se cumplen cuando yo acciono. Entonces fue eso lo que tuve. No tenía que ir primero a Dios. Señor, yo sé que tenés el poder para sacarme este malestar. En el nombre de Jesús. Y si me seguía sintiendo mal, y bueno, me tomo el ibuprofeno. Hasta ahí llegó mi fe, qué sé yo. Pero fueron cosas que Dios, o sea, como digo, está tratando con mi vida. Que empecemos a accionar. Para Jesús era más fácil quedarse en Nazaret. En Nazaret él tenía buena fama, era buen hijo, sabio. Sabemos que no tuvo pecado, ni siquiera de chico, de joven, de adolescente. Estaba bien en Nazaret. Pero ¿a dónde empezó su ministerio? Se tuvo que ir a Capernaum. ¿Sabe que Capernaum, según los historiadores, era la ciudad con el mayor índice de pobreza, prostitución y corrupción del país? Ahí arrancó Jesús el ministerio. Salió de la comodidad, algo tuvo que hacer. Se tuvo que ir a ese lugar, donde en ese momento era tal vez el peor lugar para elegir e ir a habitar. Pero como dice la palabra, leíamos al principio, ahí en Mateo dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Ahí se fue Jesús, a ese lugar. Afuera, no a meterse en una iglesia. Afuera, a esos lugares donde hay necesidad, donde la gente necesita escuchar de Dios. Dios te va a poner en lugares estratégicos, en lugares donde tal vez a otro no le guste estar, o otro va a estar y no va a manifestar el reino de Dios. ¿No? ¿Cuánta historia nos contó que trabaja en un colegio? Y la cantidad de problemas que tienen los chicos en su casa, en sus familias. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a esperar a que llegue el martes y que esa familia llegue a este lugar y que llegue el sábado y que esa familia... No, voy a manifestar el reino de Dios ahí, donde Dios me puso. Ahí manifiesto el reino de Dios. Ahí voy a hablar de Jesús. En esos lugares estamos muy acostumbrados, hermano, a venir y sentir la presencia de Dios en este lugar. Y a veces se puede ir de un culto y decir, hoy no se sintió mucho la presencia. Tienes que cambiar tu mente. Tienes que ser transformado. Porque como le digo, no depende ni de mi prédica, ni de lo que canten. Depende de tu vida, si sentís la presencia o no sentís la presencia. Si no sentís la presencia es porque tu vida ordinaria no es un culto racional a Dios. Y estás esperando que llegue el martes o que llegue el sábado para sentir la presencia. Es como un recargar pilas y tirar la semana. Cuando la presencia está conmigo todos los días hasta el fin. Todos los días. Y como este chico en la fiambrería, yo puedo llevar la presencia de Dios. Ahí es el lugar. Por eso, hermano, algo podemos sacar de esta historia que cuenta Jesús, que sale de Nazaret y se va a Capernaum. Y justamente es que Dios no va a usarte en la comodidad. Y no te va a usar. Si yo sigo cómodo como estoy, Dios no me va a usar. Entonces ese versículo de Mateo 28, el que dice, id y haced discípulos, id y sanad a los enfermos, id y libertar a los endemoniados, ya no se va a cumplir nunca. Porque no sé cuál será nuestro Nazaret, en qué zona estamos viviendo. Y no estoy hablando de que tengas que dejar el trabajo o mudarte. Estoy hablando de una mentalidad, de un cambio de mente, un cambio de actitud. Porque todos los que estamos tenemos un tipo de vida, un tipo de trabajo. Pero lo que Dios quiere es que salga de esa comodidad y que empiece a manifestar el reino donde yo estoy, en donde yo me muevo. Con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, que manifieste el reino de Dios, que hable de Él, que hable de Jesús, que le cuente a la gente de Él. Eso es lo que Él está esperando. Ese es mi culto racional, como un sacrificio vivo. Ahora, que no lo voy a predicar hoy, pero para eso, como somos cartas leídas, hermano, tenemos que tener un testimonio. No después estar predicando a alguien con un cigarrillo en la boca. No, ¿sabes? Porque Jesús va a hacer un milagro en tu vida. No. O sea, tengo que tener
un testimonio, ese es mi sacrificio vivo. Lo hago y tal vez tengo problemas y ninguno es perfecto, hermano, pero voy a llegar a mi lugar de trabajo y como un sacrificio vivo para Dios, porque mi vida es un culto a Él. Lo hago porque este es mi culto para el Señor, es dedicarle mi vida para el Señor, mi servicio al Señor, hermano. Como le digo, no es la iglesia, es mi vida. Entonces lo voy a hacer para que este día sea un culto para Dios. Dice ahí en Mateo 4:17. Y eso es lo que empezó a hacer en Capernaum. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién manifestaba el reino? Jesús. ¿O usted vio que de repente se abrieron los cielos y empezaron a venir? Él manifestaba el reino. Entonces dice, escuchen, porque donde yo camino, camina conmigo el reino. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Donde Jesús caminaba, el reino iba con Él. El reino estaba con Él, la presencia estaba con Él. Y no era para Jesús, solo para Él. Él nos dio esa autoridad. Dice, a mí me fue delegada y yo se la entrego a ustedes. Donde ustedes caminan, también camina el reino. Y hablábamos el otro día, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay dolor. Entonces lo que yo voy a manifestar donde esté, porque el reino está conmigo. Eso es lo que yo tengo que cambiar, esa es la mentalidad que yo tengo que como iglesia tenemos que sacar esas costumbres. Hermano, no puedo cruzarme con una persona y decirle, bueno, mirá, y se me presenta la oportunidad, venite el sábado a la iglesia. Vos sos la iglesia. Y eso es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Porque dice, ¿acaso ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. Yo soy el templo, yo soy la iglesia. Entonces se te presenta una oportunidad con alguien. Bueno, venite el martes. Vení el martes al culto, vení el sábado al culto. Vos sos la iglesia, aprovechá ahí ese momento. Aprovechá el momento de hablarle y que Dios te va a usar. No vas a necesitar música, no vas a necesitar una predicación, porque el reino ya está ahí. El reino está con nosotros. Mire, el otro día ¿cómo se llama Gustavo? El de ojitos claros. Ricardo. Bueno, de un amigo que tenemos en común y que es de otra iglesia y que lo conocemos, y cuando se casó, su mujer tiene miopía y son unos anteojos que son como así de gruesos más o menos. Cuando uno le ve los ojitos, ¿no? Bien chiquititos los ojos. Ellos orando, sin estar en la iglesia, orando. El Señor le dijo, le voy a sanar los ojos a ella. Entonces él le dice, amor, sentí que Dios te va a sanar, me dijo que te va a sanar la vista. ¿Sabe qué hizo la chica? Porque estamos esperando eso nosotros, que Dios me sane, para empezar a creer. Ella creyó, porque se sacó los anteojos y veía todo nublado, y estuvo todo un día completo viendo nublado, pero le creyó a Dios. A veces nosotros leemos una palabra o nos dicen algo y estamos esperando para tener fe, esperar a ver para recién tener fe. Ahora le cuento el final. ¿Cuántos se conocen la historia esa de que cuando llega un pastor ahí a una ciudad que no llovía hace años y se estaba secando todo? Entonces llega el pastor hablando de milagros y que Dios hace milagros y demás, y la gente se reunió del pueblo y dice, bueno, si Dios hace milagros, si puede hacer llover, si ustedes tienen fe va a hacer llover. Y se fueron todos contentos a la casa y bueno, vinieron al otro culto toda la gente, pero no llovió todavía. Y al otro culto ya vinieron la mitad, porque los otros dijeron al final, estos son unos mentirosos, los evangélicos, no llueve nada. Y así pasó, y al otro culto ya vinieron la mitad de esa gente. Y al otro culto ya vinieron 10. Entonces de repente la gente se juntó y empezó a hablar y a cuestionar en el pueblo, diciendo, hay que sacar a esta iglesia porque son unos mentirosos. Nosotros creímos, fuimos, cantamos y demás, y nunca llovió. Entonces van y se juntan, lo agarran a este pastor y dice, usted se tiene que ir a este lugar porque es un mentiroso y Dios no hace milagros, no hace esto. Dice, ¿por qué? Si yo le dije que ustedes creían, y si creímos. Y si ustedes tanto creyeron, ¿por qué nunca salieron con un paraguas a la calle? Entonces, parece una historia infantil, pero la fe me lleva a accionar.
Es lo que hablábamos recién. Para que la escritura se cumpla, yo necesito accionar. Esta chica le dijo, el Señor te va a sanar. Se sacó los anteojos, no vio en todo el día. Se levantó al otro día, seguía sin ver, no veía nada. Pero cuando salió afuera de su casa, ella siempre, su suegro vive a media cuadra y siempre se burlaba, le gritaba, estoy acá en esta vereda porque no veía nada. Y de repente cuando miró y lo ve al suegro levantando las manos y saludando, le volvió la vista al Señor, le reparó sus 2 ojos. Y entró dentro hasta el día de hoy, ¿no, Gustavo? Y gente que conocemos, ¿no? Algo, bueno, un testimonio de alguien muy lejano. Y no usa más anteojos. Y Dios la sanó de la vista. Pero accionó. Y eso es de lo que Dios me habla hoy. Accioná. Accioná. Para que la escritura se cumpla. Si yo tengo que accionar para que la escritura se cumpla. Jesús salió de esa comodidad. En Nazaret no iba a pasar nada. En el lugar esa de comodidad no iba a pasar nada. Él accionó y la escritura se cumplió. Entonces cuando yo leo la palabra, tengo que accionar. Es un cambio de actitud. Ir de Nazaret a Capernaum es un cambio de actitud. De eso quería hablar, que tiene que cambiar nuestra actitud. No estar esperando a que llegue a este lugar. Hay que empezar a orar en lugares donde tal vez nos dé vergüenza. Empezar a orar en la calle. Y te cruzaste con alguien, ora en la calle. Ponete a orar ahí. ¿Y pero qué va a decir el del frente? ¿Qué te importa qué va a decir el del frente? Vos estás haciéndole un culto a Dios. El del frente no tengo ni idea. Pero mi vida cotidiana es un culto para el Señor. Ahí afuera. ¿Sabe lo que es, hermano, estar constantemente encendido bajo la presencia de Dios? Todos los días. Todos los días. ¿O usted se piensa, hermanos, que la gente no necesita una palabra de Dios? Que la gente no necesita una oración. Empezá a orar en tu trabajo. Empezá a orar ahí en ese lugar. Así te digan, no, mira, vos acá no podés orar. Bueno, no seas irrespetuoso, como decía el otro día esta chica del colegio. Salí afuera y orá. Pero tenía pasión por orar, por hacer que Dios la esté usando donde sea. Eso es Capernaum. Entonces salí de ese estado, que digo a veces como iglesia, no estemos esperando que el 15 vayamos a evangelizar. No estemos esperando una fecha. Hay gente que por ahí se cambia de iglesia en iglesia. No, yo me voy a ir a aquella iglesia porque evangelizan. Porque hay evangelismo. Porque hay adoración. Porque hay... Ese es mi culto racional diario. Yo no necesito que el pastor me diga, vamos a evangelizar la semana que viene. No, mi vida cotidiana es hablar de Jesús. Y Jesús me usa tanto en la iglesia como afuera. El Espíritu me usa en todo lugar. Es más, usted póngase en lugar, no podemos, ¿no? Pues nos reventaría el cerebro. Pero si fuéramos Dios un rato, ¿a dónde le gustaría? ¿A usted? O sea, que nos movamos o usar más. ¿En un lugar donde pueden caber 100 personas? ¿O allá? ¿O afuera? Donde hay tanta necesidad, donde está esperando, como dice la Escritura, la creación que espera, la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios ya somos, ya está. Pero no están esperando a los hijos, sino la manifestación de los hijos. De que afuera ellos nos puedan ver. De que en Capernaum salimos de Nazaret, salimos de ese lugar de confort, salimos de ese lugar donde estamos. Vamos a Capernaum, porque es eso. Y que ellos, donde la gente nos ve, donde todos nos ven, donde ven el templo vivo de Dios ahora, que no es este lugar. No, ahora nosotros somos el templo vivo de Dios y lo ven a Dios moverse a través de su templo, de su vida. Entonces no estemos esperando, hermanos, llegar a este lugar y recargar fuerza. Sí, está bueno, pero si tenemos una vida diaria con Él, continuamente, yo me levanto a la mañana y decirle, Señor, yo quiero encontrarme con alguien para hablarle de vos hoy. Dame a alguien para hablarle, dame a alguien para contarle. Poneme un enfermo, poneme a alguien que yo pueda orar. Porque este chico le pedía así, que le conté de la fiambrería. Entonces Dios le empezó a hacer sentir los mismos dolores que tenía la persona alrededor. Y es específico. Como decía el otro día, no dijo, vengan que todos van a recibir su milagro. Él le marcó a quién. Y le marcó por qué. A veces no todos van a recibir. No todos. Jesús cuando caminó. Escuche, miren, en el versículo en Lucas 4:23 dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, ahí en Nazaret.
O sea, tanto te usa Dios afuera. A ver, quiero ver ahora. La gente empezó a creer en él. O sea, a ver, si todo lo que dicen allá afuera en Capernaum es verdad, ahí lo usaba Dios. Ahí es donde se movía Jesús. En su vida diaria. A donde nadie lo veía, no necesitaba esa fama. No necesitaba que nadie lo vea, ni esperaba un día que todos se decían para ir a evangelizar. Él hacía. Él donde estaba, el reino de Dios se manifestaba en su vida. Hermano, y este chico, como le conté, la chica del colegio, 16 años, y este chico que trabaja en una fiambrería, es ahí donde Dios nos está necesitando. Porque dice, la creación está esperando que los hijos de Dios manifiesten el reino de Dios. En el lugar donde estás, donde te moves, el trabajo que Dios te dio, ahí es donde Dios está esperando que manifiestes el reino. No esperes acá en este lugar. No esperes a tener un cargo, que igual nosotros no movemos de esa manera. Todos somos especiales, todos tenemos el Espíritu Santo. O sea, alguien puede estar enfermo y cualquiera le puede poner la mano y Dios lo puede usar porque es el Espíritu. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos, ese chip que tenemos como vamos a la iglesia, yo soy la iglesia. Venimos a este lugar, somos la iglesia, en particular de lleno, hay varias iglesias locales, pero usted tiene que saber, yo soy la iglesia. Yo soy el templo del Dios vivo, yo particularmente yo no necesito que llegue el sábado para que alguien venga, me ore y me transfiera el don. No, yo soy el templo de Dios. Entonces, donde me mueva, yo puedo orar por alguien. Yo puedo manifestar el reino de Dios. ¿Se acuerda que le contaba de mis amigos el otro día? Nos cruzamos y me decía, vos no sabes, mandé unos audios ahí al grupo de las mujeres que están saliendo también a hablar de Jesús. Y en los audios contaba, se fueron hasta Capital, entraron, la iban a operar a la mujer de un hombre y le oraron y vinieron los médicos y no la tuvieron que operar. Y luego nos contó también de otra persona qué problema tenía y le oraron. Se fuera de la iglesia, hermano, fuera de la iglesia, y le oraron. Y el audio, que los reenvié los audios del marido contando, gracias porque no podía dormir, gracias porque tenía miedo, tenía de otro y pudo dormir bárbaro, veía demonios por todos lados. O sea, lo usó con sanidad, lo usaron con los demonios. Dice que cuando fueron a ese lugar, dice que era impresionante porque veían en el mundo espiritual cómo los Umbanda estaban trabajando en contra de ellos. Y uno le dijo, no están trabajando estaban manifestando el reino de Dios. No en la iglesia, en una casa. Ahí lo necesitaba Dios. No digo que ahora vaya de casa en casa, pero donde te muevas, el Capernaum que Dios te dio, ese lugar, manifestá el reino de Dios ahí. Manifestá su reino. Y cuando se te presente alguien con cualquier problema, un endemoniado, orale con fe. Hacé un accionar, orale con fe. Y hermano, como decía el otro día, si se sana o no, es decisión de Dios, no tuya. Es de Él. Vos orale. Orale vos con fe. Porque para que la palabra se cumpla, yo tengo que accionar. Y mire esta palabra, hermano, que leímos recién. Hágase la carne también. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas, como todo el mundo, vio gran luz por una persona. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí nos quiere enviar Dios. Ahí esos lugares, a los peores de todos. Capernaum no era el lugar para ir a vacacionar. No era el lugar ni siquiera para ir a vivir. Pero ahí Jesús arrancó su ministerio. Ahí, en Capernaum. Ese lugar lo movió el Espíritu Santo. Entonces, donde estés, donde hay tinieblas, hace que la luz de Cristo resplandezca. Hoy decía Gaby, ¿no? Nos decía, levántate, tú que duermes, empezá a salir de ahí, salí de ese lugar, salí de estar tan quieto, salí de Nazaret, andá a Capernaum. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? Y la luz, tenés que empezar a despertarte, tenés que empezar a salir, dejá la comodidad, olvídate del temor y de la duda y empezá a accionar. Y cuando accionás, la palabra de Dios se va a cumplir. Así funciona, hermanos. Cuando yo acciono en base a lo que dice la palabra se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde te muevas. Yo no sé cuántos quieren que el reino de Dios
¿O no le gustaría a usted que en su lugar de trabajo ahí lo use Dios? Yo antes le voy a decir algo. Antes, cuando arranqué la iglesia y estaban ellos presentes, y por ahí yo le decía a Gustavo, que era la persona que me predicó, yo quería que Dios me use acá. Yo quería ir por todos los países y predicando el evangelio. Y yo quería que Dios me use acá. Yo creía que Dios usaba a la gente en la iglesia. Entonces ahí quería que Dios me use. Y todas las pompas eran en la iglesia. Hoy, después de tanto tiempo, yo le pido a Dios que me use afuera, que me use con alguien, que me siga usando en la iglesia, pero yo quiero que me use ahí, a cuando le llevo el reparto a alguien y que Dios me permita poder hablarle, poder decirle algo, contarle, no sé, sacar el tema, pero que Dios me use. Y encima cuando a veces veo tanta necesidad, porque uno lo percibe, a veces en el rostro de la gente, percibe que hay dolor, que hay angustia, y ahí estamos nosotros para manifestar el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y que esa sea tu oración, que el reino de Dios se manifieste en mi vida. Pablo dice que este sea tu vida cotidiana. Ese es el culto que Dios está esperando. Está bueno que vengas, está bueno que nos congreguemos, vemos a los hermanos, nos abrazamos, nos infundimos aliento, fuerza, y todos juntos adoramos al mismo Dios. Es como cuando la familia se junta un fin de semana y ahí está la mesa junto a todos sus hijos y el padre se goza de ver a sus hijos compartiendo la mesa. Es lo que venimos a hacer en cada reunión, a juntarnos los hijos a adorar al Padre. Pero afuera, ahí en esos lugares a donde me mueva, yo quiero manifestar el reino de Dios. Ese tiene que ser mi culto diario, mi culto racional diario, constantemente. Y que la presencia me acompañe todos los días. Eso es lo que le voy a entregar a Dios. Así que a partir de hoy, cerrar tus ojos y decirle: Señor, yo quiero entregarte todos los días un culto. Culto es dedicación, servicio. Antes se usaba esa palabra para servicio, culto. Cuando alguien estaba al servicio de alguien. Yo quiero que mi vida sea un servicio agradable a Dios. Yo quiero que Dios me use ahí en mi lugar de trabajo. Antes de llegar: Señor, dame las palabras justas. No necesitas ser un teólogo, necesitas tener fuego en el corazón. Porque este chico, como les decía, lo único que sintió es que a alguien le dolía la rodilla. No le citó un solo versículo. Le dijo: Jesús puede sanarte. Oró y se sanó. Pasión, fuego en tu corazón para darle ese culto a Dios todos los días. Todos los días. Tal vez en la iglesia seas el que pase más desapercibido, pero no para Dios. Porque lo que Dios está viendo es nuestro culto diario a Él, nuestra vida dedicada a Él. Hermano, y vas a ver que ya no vas a luchar contra el pecado. No se trata de luchar contra el pecado, se trata de agradarlo a Él. Y cuando lo agradamos a Él y nuestra meta diaria no es que empieces a luchar con todo lo malo que haces o con todas las faltas que tenés, sino que tu vida diaria es decir: Señor, aún con estas faltas, yo quiero hacer un culto hoy para vos. Quiero que mi vida sea un culto para vos. Y vas a ver cómo el mismo Espíritu es el que te va a ir limpiando. El mismo Espíritu te va a ir sanando. El mismo Espíritu te va a ir libertando. Vos ocupate en darle un culto a Dios. Que tu vida sea agradable para Él. Quiero habitar en tu
Que sea la presencia de Dios que habita en nuestras vidas. Hermanos, Moisés tenía el culto más grande de todos, 6 millones de personas en el desierto. Cada día veían milagros, maravillas de Dios. Una nube de gloria que le daba sombra, una columna de fuego que les daba calor en la noche. Los mares se abrían. Dios alimentaba a su pueblo todos los días de una manera sobrenatural. Pero un día Moisés le dijo al Señor: Señor, yo solo quiero ver tu rostro. Nada de esto me llena. Y si vos no vas con nosotros, yo no me muevo de acá. Es tu presencia, Señor. Tu presencia, Jesús. Amo tu presencia. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Y vas a poner la mano en los enfermos y se van a sanar. Vas a orar por los oprimidos y los demonios van a tener que huir. Porque como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, para sanar a los enfermos, para vendar a los quebrantados de corazón, para los que están oprimidos, los que están en cárcel, que se sientan libres. Para eso me ungió Dios. Vas a tener que moverte y accionar. Vas a tener que salir de la comodidad y la palabra se va a cumplir. Viene el tiempo que tienen que ver luz. Aquellos que están en tinieblas y a través de nuestra vida. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy. ¿Sabes lo que únicamente necesita Dios? Dale tu corazón y decirle: Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, úsame. Que tu presencia esté conmigo ahí, en ese lugar, en mi trabajo, en mi familia. Úsame, Señor, para tu gloria. Que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Y no me
Hermano, que sea un tiempo donde estés atento a la voz de Dios. Empezá a ejercitar esa área de escuchar a Dios. A veces no esperes que venga un ángel del cielo con un rollo para darte un mensaje. Dios es más sencillo. Cuando Dios te ponga a alguien con necesidad y te lo cruces en el camino,